Técnicas de investigación cualitativa de la maestría en educación, doctor Ricardo Contreras Soto. Bueno, es muy importante las distintas técnicas de investigación, pero bueno, pues no hay que olvidar, en sesiones anteriores ya habíamos platicado sobre el esquema objetivo y subjetivo. Bueno, pues el esquema objetivo habla de los hechos, quiere generar evidencias a través de operacionalizaciones que se hacen por medio de ver cosas de manera generalmente a través de la observación, ver alguna intervención para ver si hay modificaciones o no hay modificaciones con el objeto de estudio, y esto es lo que predomina en la cuestión de la investigación objetiva, que es que tiene que haber evidencias, que se tiene que tomar como cosas, que tiene que tener una operacionabilidad, y que en la operación pues se pueda medir las transformaciones que hay sobre las cosas. Entonces, esta es la parte objetiva. Mientras las partes subjetivas es una gama mucho muy amplia que tiene que ver con las representaciones, las ideas, los pensamientos de los sujetos, las sensaciones, las emociones, los gustos, pero que están enmarcados en la cultura. No, generalmente hay un gran marco que es el marco de la cultura, y eso nos permite a nosotros nombrarlas, referirlas, contextualizarlas. Entonces puedes decir el helado de limón no me gusta, si me gusta, esta música me gusta, si he visto las gaviotas, no he visto este tipo de águila. Y eso es lo interesante, siempre hay un marco cultural que permite ubicar las partes subjetivas, y que en ese gran marco cultural pues están las emociones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, los que nos da miedo, lo que aceptamos, lo que es una prueba de valentía, las emociones, lo que es agradable, lo que es desagradable, lo bello, lo estético, todo está en este mundo subjetivo. Entonces, esto es importante de marcarlo, y hay distintas formas de abordar. Bueno, pues está la corriente subjetiva, ya lo habíamos señalado, es la parte de Verstegen, está en alemán, es el método comprensivo, interpretativo. Clifford Geertz retomaba algunas cuestiones weberianas de Max Weber, diciendo que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido. Bueno, cuando dice el mismo no es que sea ocurrencia, sino que tiene que ver con procesos sociales más que con procesos individuales. Sí, y la antropología es una ciencia interpretativa primordialmente, ¿no? Que busca las significaciones de las cosas. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cómo se da? Lo mejor, lo peor, lo desconocido, lo conocido, lo reconocido. Todo esto tiene que ver en un ámbito cultural, y es muy importante que lo ubiquemos. Bueno, está la cuestión que dice Pierre Bourdieu, y esto lo dice para tanto las investigaciones objetivistas y para las cuestiones subjetivistas. Dice, es una metáfora también, nadie entra jamás en las cocinas de la ciencia. Entonces es importante ver cómo se cocinan las cosas, cómo se concretan las cosas, cómo se hilvanan las cosas en el caso de las investigaciones cualitativas, ¿no? Es un producto científico del que poco se sabe cómo fue producido, y que es importante que nosotros constatemos, veamos cómo se ha hecho. Y muchas de las investigaciones precisamente no es de que lleguen a los resultados, sino que también te digan cuáles fueron los procesos para poder entender. Y eso es a lo que se refiere Bourdieu, ¿no? No como un producto acabado, sino la manera en que se operó, que es lo que importa, y lo que se transmite en el mejor de los casos son los resultados.
nunca las operaciones, hay que ver las operaciones, por eso son tan importantes y hay que reflexionar sobre estas operaciones de manera, qué implicaciones hay, los presupuestos epistemológicos para llegar a un producto determinado. Esto nos lo dice. Bueno, fíjense que este trabajo pues lo venimos retomando de distintas fuentes. Entonces está el proceso de investigación cualitativa donde está la idea, el problema, la exploración, el diseño, una muestra. Hay que evitar ser un inductivista ingenuo que a partir de un solo caso generalices, no. Yo creo que la investigación cualitativa es muy flexible, es muy rica, pero también debe ser rigurosa en términos de lo que se va encontrando y debe ser prudente, ¿no? Claro, está la revisión de la literatura, ya una vez el trabajo de campo, el análisis de datos y el reporte. Bueno, pues este es más o menos un esquema generalizado. Mientras que este otro esquema es muy interesante porque nos va diciendo como distintas rutas. Entonces están las técnicas de investigación cualitativa, unas están orientadas a la investigación-acción participativa, donde se ha utilizado la observación reflexiva y que es una observación científica, una observación directa y que hay que tener y anotar las cosas de lo que estamos viendo, ¿no? Y una orientación, el enfoque, la planificación sistemática, el control y las relaciones, el sometimiento a la veracidad, el revelado y la serendipitia, que es el descubrimiento, bueno, en este modelo. Por otro lado está la observación exógena y la observación endógena, desde fuera y desde dentro. Desde dentro está la autoobservación, cómo lo representan, la observación participante, el observador participante, caracterizado con un propósito doble de atención y de incremento en la observación. Está en la observación participante también hay que darle mayor profundidad al estudio de caso y hay que tener una observación participante del estudio del caso. El propósito único de la detención selectiva en un ángulo cerrado de la experiencia. Y los ejes y la búsqueda de un realismo en la reconstrucción del significado. Bueno, esto es otra cuestión. Sin embargo, esto es más de nosotros. Hay que ver que muchas cosas como son verbalizadas se hacen a través del texto, de la palabra, de las cosas, de lo que percibe la gente. Y es importante esta subjetividad hablada, esta subjetividad escrita, esta subjetividad vista, percibida, que se manifiesta en las palabras, en la escritura, de esta manera, ¿no? Entonces hay que ver el texto, el contexto, hay que objetivar la subjetividad, y objetivar la subjetividad es que si bien muchas cosas son de percepción, emociones, de contextos culturales, pues hay que ir escribiendo y el acto de escribir es muy interesante porque es la manera como objetivamos. Hay que ver el orden del discurso de la gente que estamos entrevistando, qué es lo que dice sobre las cosas, porque en ese orden discursivo está la valorización, está la jerarquía, hay una sintaxis que hay que analizarla, muy específica. Y bueno, la gente plantea y nosotros tenemos que encontrar y buscar. A veces ellos nos dicen lo importante y queremos saber qué es lo importante para esta cultura, ellos mismos no lo dicen, a veces nosotros lo encontramos y no forzosamente no lo dicen explícitamente o a veces ni ellos lo saben. Reconstruir a la manera de un arqueólogo, ya no lo señalaba con las evidencias, con los vestigios,
de las emociones y todo eso, más de Michel Foucault, y el análisis de la interpretación y la interpretación. Ahora hay que tener mucho cuidado con las sobreinterpretaciones, cuando la gente no dice eso y nosotros lo, re, lo replanteamos de manera excesiva, exagerada. Hay que ver lo consciente, lo inconsciente, indudablemente lo dicho, lo no dicho, lo que no se dice también es importante en la investigación cualitativa. La censura, la semántica es las relaciones de significado, la sintaxis, la estructura, cómo se estructura el orden de las ideas, el orden de las cosas también. No tanto como reglas, sino qué es lo que va predominando. Recuerden, por ejemplo, que supuestamente que en el escrito de Cristóbal Colón dice un mayor de veces encontrar oro y una menor vez o no con tanta frecuencia dar a conocer la verdadera religión, ¿no? Entonces, para que vean cómo la estructura del interés se manifiesta en el discurso, ¿no? Cuando hay muchas insistencia en ciertos temas, en ciertas búsquedas, en ciertas actividades o con ciertas personas. Las palabras, los silencios, las oraciones, las síntesis simbólicas y, claro, el análisis ideológico que tiene que ver con las clases, el dominio, el poder. Bueno, tenemos que ver que en el discurso no hay una replicabilidad como lo hay en los métodos hipotéticos deductivos. Ningún discurso se interpreta de la misma forma. Puede tener variaciones las interpretaciones. Y el paradigma interpretador. ¿Qué es el paradigma interpretador? ¿Desde qué rejilla estamos analizando las cosas? Sí, cuando no sabemos exactamente, por ejemplo, cuando queremos ver la identidad, entonces desde la rejilla de la identidad estamos analizando las cosas, de la identidad cultural. Desde la rejilla de la lucha de clases estamos interpretando las cosas. Desde la rejilla de la perspectiva de análisis, pues estamos viendo los componentes de una tipología, de algo simbólico. Entonces, por eso es tan importante. Y bueno, pues hay que tener, bueno, está la consistencia del paradigma, en qué teoría nos basamos, y la reflexibilidad, la crítica, el narrador, desde dónde hablamos, el metanarrador, el cuestionamiento en cuanto a la posición del investigador con el contexto, porque pues, si estamos en guerra o los cárteles nos tienen amenazados, cosas de estas, hay que tomarlo en cuenta. Y el cuestionamiento a los fines de la ciencia. ¿Para qué sirve este trabajo de investigación? Si va a servir para reprimir, si va a servir para vender Coca-Colas, si va a servir, ¿para qué va a servir esta investigación? Y eso es importante. Y a eso nos referíamos la investigación con referencia a fines. Fíjense que Lyons platicaba que hay dos aspectos en los discursos, ¿no? Hay aspectos referenciales y los aspectos indicativos. Los aspectos referenciales aluden a objetos, a condiciones sociales, a situaciones, a relaciones determinadas, explícitas, manifiestas de manera directa dentro del discurso, por parte de una experiencia concreta de un sujeto investigado. Sí, y a veces se habla con cierta familiaridad de las cosas, de la fábrica, de la escuela. Esos son los aspectos referenciales. Por otro lado, Lyons, no sé cómo se pronuncien, los aspectos indicativos son aquellos que señalan la presencia, la existencia de manera indirecta, sugerida, latente y subyacente. Entonces, se habla de ellos, no se hace referencia directa, se insinúa, y entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar con las pinzas de las cosas insinuadas, de las cosas sugeridas, de las cosas latentes, de las situaciones y de los objetos, de las emociones, de las cuestiones afectivas, de las cuestiones subjetivas, derivadas de determinadas acciones y de relaciones. Entonces los referenciales son las que explícitamente se dicen, las indicativas donde se habla presencia de algo,
pero no se dice a detalle. Entonces, estos aspectos indicativos como referenciales nos permiten abrir el discurso de acuerdo a este autor. Mientras que Proust nos señala que el texto tiene que ver con la historia habitual que se apegan los lingüísticas desde su forma referencial, lo que el texto dice, lo que quiere decir, la situación que pretende describir, el acontecimiento que intenta contar. La historia toma texto como la huella de algo que pasó y que permite reconstruir con los testimonios que se van dando, y se interesa en lo que está fuera del texto independientemente de él, en esa realidad extratextual a la que apunta. Sí, a través de una carta, a través de un informe, a través de un mensaje, a través de un documental te voy diciendo qué pasa, qué es lo que está, qué es lo que dice, bajo qué condiciones. Muy bien, bueno. Por el otro lado, hay quien plantea que el análisis discursivo se da en el lenguaje, ya lo habíamos dicho, y esta es una condición cultural. El aspecto semiótico, que tiene que ver con los símbolos y el sistema simbólicos de cada uno de ellos. Y también hay aspectos de análisis conversacionales, hay toda una técnica que es la manera como se está dando la conversación, de quién habla un padre o un hijo, hablan dos compañeros, del que sabe y no sabe. Entonces por eso es tan importante el aspecto conversacional, y hay análisis conversacionales que vale la pena conocer. Por otro lado está el análisis sintáctico, que es cómo se van reconstruyendo los distintos valores en las cosas, y cómo se van construyendo los valores y la estructura del discurso. Mientras están los aspectos argumentativos, que son cadenas de razonamiento que son importantes, que se van dando, y cómo se van razonando, cómo se va argumentando para llegar a algún lugar a través de la exposición. Fernanda de Saussure ha contribuido mucho al enfoque estructuralista, y lo que hacemos con todo esto es una reinterpretación. No solamente nos quedamos con lo que se dice, sino con una sola interpretación, sino con una reinterpretación ya en su conjunto de las cosas que están sucediendo. Bueno, pues hay que leer con cuidado todos los testimonios, las entrevistas, las cartas, los distintos discursos que vayamos a analizar. Hay que trabajarlo de manera explorativa, haciendo observaciones marginales sobre el análisis. Hay que organizar y categorizar las respuestas, sobre todo en el caso como yo, que no hago una entrevista, hacemos bastantes entrevistas y vamos haciendo y categorizando las respuestas en apartados relacionados de acuerdo a ciertos criterios que se establezcan de acuerdo a la naturaleza de la pregunta. Se puede determinar casos, cuantificar algunos aspectos del discurso que tienen resultados. Y finalmente concluiremos con una interpretación de los casos, elaborando mapas semánticos, descripciones, mapas mentales que nos permiten argumentar el tipo de información, y descripciones, tipologías, tipos ideales que son importantes, caracterizaciones, que finalmente estas en esquemas sintéticos exploratorios para entender las diferentes problemáticas. Bueno, este es un camino, este es el que yo he recorrido y me ha gustado, retomando a Weber sobre el tipo ideal, ir haciendo un caso históricamente determinado por el modo aproximado. El tipo ideal es su caracterización general de algo. Entonces, por ejemplo, un policía represivo de 1968, pues, ¿cuál era su tipología? ¿Cuál era esa caracterología general? Y entonces vamos viendo esto es hasta lo que se refiere, ¿no? Este modelo ideal, el énfasis de la interpretación de manera racional,
con arreglo a fines, orientados racionalmente a las funciones que hacen, a los medios empleados, y grado máximo de evidencia, pero sí con suficiencia para nuestras exigencias de explicación y poder decir, mira, se pensaba así, se actuaba así, o este espacio es religioso por esto y esto. Entonces, esta modalidad de modelo ideal, de tipo ideal, nos ayuda a Weber, ¿no? También aquellos errores, confusiones, problemas, dobles interpretaciones, tiene que ver con esta cuestión que se va construyendo. Y el método científico consiste en la construcción de tipos, de investigar y exponer las conexiones de sentido racional entre esas características y las desviaciones que se ha construido con arreglo a los fines. Nuevamente, bueno. Ahora sí pasamos a los métodos de investigación. Sobre el tipo ideal está bien, a ver, nomás concluyo, es muy importante porque vamos viendo este, cómo se caracteriza cada cosa, cómo compone, ¿no? Cuál es el papel del funcionario público con referencia a la pobreza, a los niños que corren vendiendo chicles, cómo hay un comportamiento común entre ellos y entre los policías, aun cuando no es común de manera replicada, pero sí es de manera conjunta. Hay ciertos comportamientos, ciertas características de los maestros, de los alumnos, de los que practican alguna danza, alguna moda, todos tienen ciertas características y eso es importante. Bueno, ahora sí, métodos de investigación. Los métodos de investigación se dan de distintas maneras. Está la teoría fundamentada, está la etnografía y está la fenomenología. La fenomenología viene de la filosofía y plantean cuestiones de significado. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues se hace a través de grabaciones, escribir anécdotas, experiencias personales, literatura, reflexiones filosóficas y la poesía. Este es el estudio fenomenológico. La etnografía, por otro lado, se hace de distintas maneras. Se puede hacer a través de entrevistas, se puede hacer complementando el diario de campo, se puede hacer entrevistando al broker o al interpretante o al influyente para que nos vaya diciendo él y vayamos esbozando el tipo de cultura de una sociedad determinada. Es una entrevista no estructurada, se hace a través de observación participante y se hacen con notas de campo, documentos, registros, fotografías, mapas, diagramas, redes, que son importantes, de acuerdo a Rodríguez Gómez, a Flores, a Jiménez en metodología de la investigación cualitativa. Está la teoría fundamentada, que es muy importante porque se basa en el interaccionismo simbólico, se hace a través de entrevistas registradas en cinta, en observaciones, pero se va categorizando. Me gusta mucho la teoría fundamentada porque va categorizando de acuerdo a las respuestas, las tipologías o las caracterologías de las respuestas y puede abrirse de manera axial a otro tipo de problemáticas. Entonces la teoría fundamentada es importante. Por otro lado está el análisis del discurso en la etnometodología, que tiene que ver con cuestiones centradas en la interacción verbal, en el diálogo, en la manera en que se da el diálogo, el registro, se debe hacer a través del registro y de la observación del campo. Por otro lado está la investigación-acción, donde se hace a partir de la teoría crítica y se busca el cambio de la sociedad, generalmente buscando la libertad y mejores condiciones de vida o económicas o materiales o simbólicas. Se hace de muchas maneras. La biografía es otro ejemplo de método donde se retoma cómo vamos definiendo culturalmente lo importante y cómo vamos articulando la vida de un sujeto
en eventos que pueden ser importantes, pueden ser que lo van a marcar en su vida, y eso es lo que se recuerda. Entonces eso se hace a través de entrevista y se hacen documentos y registros. Tiene muchas cuestiones criticables la biografía, pero es un instrumento importante. Bueno, por otro lado encontramos la fenomenología, que se desarrolló y que es la investigación sistemática de la subjetividad. Entonces hay 6 fases, de acuerdo a Spielberg, que habla de la descripción del fenómeno, la búsqueda de múltiples perspectivas, la búsqueda de la esencia de la estructura, la constitución de la significación, la suspensión del enjuiciamiento y la interpretación del sujeto. Es así como aborda las cuestiones, el análisis de la fenomenología, mientras que la etnología se define como un método descriptivo en general, que se registran las narrativas y ocasionalmente se pone énfasis en el desarrollo y la verificación. Glessner y Strauss es de la corriente, es, es de la corriente de la teoría fundamentada. El método de investigación se aprende en el modo de vida de una sociedad concreta, de una familia. Hay tendencias a trabajar con datos no estructurados. Se investiga un pequeño número de casos, pero en profundidad. Hay una interpretación de resultados basados en actuaciones humanas de manera descriptiva. Y es muy importante ver los espacios y lo que se va dando. Bueno, Strauss y Corbin y Glessner y Strauss han trabajado la teoría fundamentada y tiene que ver con los datos de la entrevista y con los tipos de entrevista, ¿no? Las partes sustantivas en un área concreta de investigación y las formales que se van dando en la investigación, que tienen que ver con estigmas, organizaciones, socialización. Entonces hay que trabajar con los datos, con los incidentes, propiedades, las categorías, los temas, para redactar la teoría a partir de la teoría fundamentada. Bueno, la metodología la desarrollaron gentes del interaccionismo simbólico en los años 60, y van viendo las interacciones en la vida cotidiana, sobre todo a través del análisis de las actividades humanas. Entonces, en educación, en justicia, en organización, se realiza el estudio etnográfico de instituciones y de procesos. Una de sus maneras también tiene que ver con el análisis conversacional. Está la investigación opción, y es muy importante porque ya tiene que ver ya con cuestiones de interacción, ¿no? Entonces, planificar, actuar, observar, interpretar son sus procesos. El investigador del profesor, cuestiones humanas a través de ellos, la investigación corporativa, que lo estudió Bartolomé, la investigación participativa, que la hace Miguel, pero es ahí donde cómo interactúas, cómo entras, cómo quieren modificar las cosas. Entonces ahí es muy interesante la investigación-acción. Se busca no generar solamente la reproducción y decir, siempre han vivido así, no, sino se busca modificar el cambio social. Está el método bibliográfico, está una etapa inicial donde hay elementos teóricos, el registro, la transcripción, los relatos de vida, el análisis de interpretación y la presentación y publicación de los relatos videográficos. El diagrama son los eventos que se van realizando y cómo se van articulando o desenvolviendo en tramas en la vida.
Por otro lado está la metodología de John B. Thompson de la hermenéutica profunda. Y la hermenéutica profunda se basa en el análisis sociohistórico, eso es muy importante, contextualizar los espacios-tiempo. Si se hace a través del sistema mundial, muy bien, los campos de interacción, los campos, las instituciones, las estructuras y los medios técnicos de transmisión. Y por el otro lado, este es el análisis sociohistórico. Y por el otro lado, el análisis formal o discursivo. Entonces, hay qué se dice, cuáles son sus símbolos o sus sistemas simbólicos, cómo se hace el análisis conversacional, cómo se hace el análisis sintáctico, cómo se hace el análisis argumentativo o narrativo. Y estas dos cosas, tanto el análisis formal como el análisis sociohistórico, permiten la interpretación o la reinterpretación de las cosas. Y esto es muy importante. El análisis sociohistórico, ¿en qué consiste? Pues consiste en determinar los espacios que producen los individuos en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, el cortejo, tener novia y todo lo demás era un aspecto muy importante en una época, bueno, en distintas épocas, y tienen sus peculiaridades. Los campos de interacción son importantes porque es donde está, entonces, el padre como preso, como presidiario, como soldado, como rey, como burócrata, todos esos son campos de interacción y es importante entenderlos. Bourdieu los ha venido desplegando y vale la pena para que vean las particularidades del campo de interacción y de los hábitos también. Por otro lado están los individuos que aprovechan los diferentes tipos y cantidades de recursos, de capital y cómo se van dando las interacciones. Las instituciones sociales, las reglas establecidas por la misma sociedad y las estructuras sociales son importantes, las relaciones sociales de producción y todas las cuestiones que tienen que ver con el gobierno, el poder, la ciudadanía, estas estructuras que para muchos pueden ser ficticias, esas de ciudadanía y todo lo más, pero no le podemos dar una dimensión social a estas cuestiones que pueden dilucidar otro tipo de problemáticas, a los medios técnicos de transmisión, el teléfono, la televisión. El análisis formal o discursivo tiene que ver ya solamente con el discurso y el contexto del discurso. Entonces está el análisis semiótico, qué elementos componen una forma simbólica, un signo, las relaciones, cuál es el análisis conversacional, el análisis sintáctico, el análisis narrativo y el análisis argumentativo. Y está la interpretación y las reinterpretaciones, y eso está muy bien porque ya con toda esta información de lo que se dice de manera plural y de lo que y el contexto donde se dice y las pugnas, las luchas y todo lo demás nos permiten tener un esquema muy amplio de interpretación y de reinterpretación. Y bueno, pues aquí pasan muchas cuestiones con la interpretación de la ideología, con ver las posturas de los distintos actores sociales, vemos las relaciones de dominación, vemos las correlaciones de fuerza que hay en un momento dado, y eso es importante también en las cuestiones discursivas, no solamente políticas, sino también culturales e ideológicas, y también la legitimación, la simulación, la unificación, la fragmentación o la codificación. Bueno, pues con todo esto queremos señalar que este es parte del estudio de la parte de la subjetividad que la investigación cualitativa lleva a cabo.